Muy buenos días. Estamos en una nueva semana y tenemos para comenzar la actividad de ciudadanía con el tema la democracia como experiencia social, manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana. Vas a encontrar en tu ficha, la nueva ficha del proyecto integrado número 4, vas a encontrar esta información en donde te menciona, ¿no?, el tema que estamos nosotros tratando y te da una introducción diciendo pues que, o hablándote de lo que es la democracia, ¿no? ¿Qué es vivir en democracia? ¿No? ¿Por qué nosotros estamos considerados como un país democrático? ¿No? Y bueno, te dice el concepto de lo que es la democracia. O sea, vivir en democracia requiere que las personas nos sensibilicemos frente a lo que le pasa al uno o al otro, pues, ¿no? Y actuemos enseguida para ayudar, que entendamos que el desarrollo de un país se consigue cuando todos estamos bien, cuando pongamos por delante el colectivo humano como el gran objetivo, del cual el individuo es parte. Todos los países aspiramos, o los que estamos en democracia, pues nos aspiramos a tener un trato igualitario, a participar en las decisiones que se dan en el país en que vivimos. Cuando nosotros votamos, estamos participando de un acto democrático, porque tú estás decidiendo quién va a dirigir tu país y quiénes van a hacerlo, a designar en los cargos que te van a representar. Esa persona que está en la asamblea, esa persona que está como presidente, vicepresidente, alcalde, te está representando porque tú votaste por él. Puede ser que no hayas votado por él, que hayas votado por otro candidato, pero la democracia tiene la virtud en que tú debes aceptar la decisión de la mayoría. Un poco difícil a veces cuando no es nuestro candidato el que ha ganado, pero si tú vives en un país democrático, tienes que aceptarlo, porque así es la democracia. En buena hora, cuando tú, candidato de la preferencia tuya, de tu ideología y de tu convicción, gana las elecciones, ¿no? Es como cuando gana tu partido de fútbol, o sea, tu equipo de fútbol favorito, así más o menos, ¿no? Gana tu candidato, ¿no? Entonces, pero hay ocasiones en que no pasa eso, y como ya mencioné, cuando vivimos en un sistema democrático nos toca aceptar, porque así es la democracia, ¿ok? Entonces, también debemos decidir bien, porque cuando nosotros no decidimos bien, tenemos los problemas que muchas veces hemos visto que ha pasado en nuestro país. En nuestro país falta, podría decir en mi opinión personal, falta mucho de carrera política y de honestidad en ciertos cargos públicos. Vemos nosotros en la actualidad cómo se ventilan casos de corrupción antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces vemos cómo los políticos que nosotros elegimos, que muchas veces nuestro voto los puso donde están, no van a, no van a mejorar el destino de nuestro país, no van a cuidar nuestro bienestar, a garantizar nuestro futuro, sino que quieren tener una, se puede decir, un beneficio personal, que es justamente lo que no se quiere en política. El político debe ir con el ánimo de servir, ¿no?, al pueblo que lo eligió. Ser político es una carrera que se estudia, que se tiene experiencia, ¿no?, a lo largo de la vida. No es para que vayan a enriquecerse a costilla del pueblo, ¿no?, a costilla de lo que debería ser equitativo para el pueblo que los eligió. Bueno, son cosas que se dan, ¿no? Entonces, tal vez me debí un poquito del tema de la democracia, pero también quería hacer conciencia de que este sistema democrático muchas veces también está amenazado por estos actos de corrupción que existen no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Aspiremos nosotros que en algún momento dado estas cosas mejoren, ¿no?,
y que elijamos bien, que los políticos en realidad cumplan el sistema democrático como debe de ser. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esta fuente en de este tema que vamos a ver hoy día? En las páginas de 114 del libro de Mineduc, de primer curso, que como siempre les haremos llegar, ¿no? Por captura para los estudiantes que no tienen este libro, pues, ¿no? Va a leer la página 114 y 115 y va primero a realizar un organizador gráfico. Cuando hacemos organizador gráfico quiere decir que vas a hacer un mapa conceptual, ¿qué más podríamos hacer? Un mapa mental, ¿no? Puedes hacer también una rueda de atributos o cualquier gráfico, organizador gráfico, con el que te sientas cómodo trabajar. Luego dice, lee y analiza, ¿sabías que aquí hay una información sobre la tecnología? Porque nuestro proyecto se basa en la era digital, en la tecnología, entonces son actividades vinculantes con el proyecto, ¿no? ¿Crees que las redes sociales son espacios para generar participación, diálogo y reflexión social? Argumenta tu respuesta. Entonces ahí tienes que mencionar cómo estos espacios también ayudan en la democracia, cómo el diálogo se ve ya no solamente en la televisión o en vivo y en directo cuando son las elecciones, sino también nosotros lo vemos en redes, con entrevistas, con propagandas, con medios de comunicación que siempre tienen que ser comprobados, cuidado las famosas fake news, que son noticias falsas, en donde nosotros caemos también en la tentativa de estar reproduciendo cosas que no sabemos si son realidad. Pues entonces, justamente te hace esto de aquí te va a llevar a una reflexión sobre este tipo de cosas que suceden, pues, ¿no? La democracia puede expresarse en nuestra vida diaria al dialogar, tomar acuerdos y resolver problemas comunes. Podemos practicarla en diferentes partes. Escribe un ejemplo de la práctica de la democracia en tu casa, con tu familia y otro con tu grupo de amigos, ¿no? ¿Qué es la democracia? El sistema donde todos participan en una decisión, ¿no? Esa es la democracia, el sistema democrático, pues, ¿no? Cuando tú puedes utilizarla, ¿no? Vamos a ver, cuando tú quieres ir con tu... Es muy difícil ponernos de acuerdo con los amigos y estarás de acuerdo en eso, o con tu familia a veces, para irte a algún lugar. Entonces, algunos quieren irse a otro lado, otros a otro lado. Entonces, muchas veces hasta lo sometemos a votación. Entonces, ahí mira, ahí estamos utilizando la democracia. Cuando tú tomas pues una decisión, pero basado en lo que quiere la mayoría, porque no llegan a un consenso. Entonces, la democracia no sirve para eso. Es muy difícil llegar a un consenso en un grupo determinado, un grupo que son tal vez de muchas personas, como es nuestro país, por ejemplo, por decirte. No decir nuestra familia, bueno, nuestra familia también puede ser bastantes miembros o pueden ser pocos, pero bueno, no llegamos a consenso. Imagínate si en familia no son tantos, no llegamos a consenso, imagínate en un país. Por eso es necesario este tipo de sistemas para llegar a acuerdos, ¿no? Observa con atención el video sugerido en el link, reflexiona todo lo estudiado y realiza la rutina del pensamiento sobre cómo construyes democracia en tu vida diaria. Bueno, yo te di algunas pautas. Vamos a ver entonces el tema en sí. Vamos a ver el tema en sí. Fíjate, este es el libro, o sea, las páginas, perdón, del libro, donde tú tienes que consultar la información sobre el tema de hoy. Es la página 114 y 115, donde habla de la democracia como experiencia social y manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana, que es el tema que ya te di anteriormente, pues, ¿no? Y ahí te habla que después de analizar las demandas sociales de los pueblos, su vinculación con la soberanía popular, bueno, y ahí te habla justamente este tema que tienes que leer. Nosotros siempre estamos involucrados a lo que son también los pueblos en nuestro país. Recuerda que nuestro país es pluricultural, ¿no? Entonces, cuando es pluricultural, quiere decir que tenemos una afluencia de varias culturas en el mismo territorio. Entonces, si así nomás, cuando yo te mencionaba el ejemplo de la familia, es difícil llegar a consenso mucho más con culturas que tienen un punto de vista muy diferente al de nosotros. Entonces, de esta manera, vamos a nosotros a conocer cómo el sistema democrático nos ayuda a llegar a esos consensos y a esos acuerdos
que muchas veces todavía no llegamos a esos acuerdos, vamos en el camino y en el proceso. Por ejemplo, acá en este momento hay muchos acuerdos que se quieren hacer con los organizadores de los diferentes gremios en nuestro país. El señor presidente tiene que sentarse a conversar para llegar a acuerdos. Y si tú oyes la noticia, vas a conocer con el movimiento indígena, con los choferes, etcétera, etcétera. Son gremios, ¿no? Y también con parte de las culturas que habitan en nuestro país. Bueno, entonces aquí dice que tenemos que tener en el diálogo, pues no, algunos valores que se deben de tomar en cuenta, como la solidaridad y la participación, como ya mencionaba, no es necesario. Entonces, como nosotros este tema es un tema netamente de ciudadanía, pues nos incumbe a nosotros, tenemos nosotros que reflexionar sobre esto. Pues nosotros vivíamos en una punta del cerro solos, no importaría la sociedad, ni la ciudadanía, ni quien en nuestro país fuéramos ermitaños, ¿no? Que le dicen a aquellas personas que viven solas en ciertas partes, pero como nosotros somos parte de un pueblo, entonces tenemos, vivimos en una sociedad, no nos queda más que saber de estos temas y saberlos bien para poder, como ya mencioné, elegir y para saber en qué nos estamos metiendo cuando nosotros hacemos una elección y una votación, conocer estos temas, no ser ignorantes en el sentido, no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, que decir que ignoramos muchos temas que son muy importantes para nuestra vida. Dice, usted tal vez dice, ay, no me gusta esto de política, usted no le debe de gustar, usted debe interesarle, porque esto tiene que ver mucho con sus generaciones, tiene que ver mucho con sus hijos, no solamente con usted, no sea egoísta, no elija por elegir, no sea ignorante, no ignore lo que debe de saber. Entonces aquí, pues como usted es estudiante, debe de conocer sobre estos temas para que en algún momento dado pueda, como ya mencioné, hacer uso de ellos, ¿no? Con conocimiento de causa, como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Bien, vamos a conocer, como ya vamos a mencionar. Bueno, vamos a mencionar este tema nuevamente, que es la democracia como experiencia social, manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana. A ver qué nos mencionan estas diapositivas que son informativas. Dice, la democracia como experiencia social, ¿no? Aquí dice, ¿cómo construyes democracias en tu vida diaria? Que es una de las preguntas que yo también te mencionaba hace rato, ¿no? Tú construyes, yo te di algún ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces tienes que pensar y reflexionar sobre eso. ¿Hay relación entre la democracia y el amor? Podría ser, ¿no? Esa ya es una pregunta de reflexión. Nos hace una reflexión o nos hace un recuerdo de qué es la democracia, ¿no? En tanto, un sistema de gobierno como una forma de vida y de organizar a la sociedad, único sistema político y la única forma de organización social, la democracia se basa en el reconocimiento de la dignidad humana y de la igualdad ante la ley, ¿no? Porque eso tiene que garantizar la democracia. Y no importa que seamos ricos o pobres, todos tenemos iguales derechos de votar, de elegir. Entonces, eso nos va a garantizar la democracia. Pero ¿qué valores se practican en la democracia? La libertad, que consiste en que todos los individuos son libres de realizar la actividad que desee siempre y cuando dichas actividades no dañen la libertad de los demás individuos. Igualdad, todas las personas son equivalentes, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Participación es el involucramiento activo de todos los miembros de un conglomerado social y político. Y la justicia, que se basa en el principio de que como todas las personas somos iguales, se debe dar a cada quien lo que le corresponda. Entonces, estos son los valores que practica la democracia en sí. Algunas experiencias y manifestaciones cotidianas de la democracia. Respeto a las diferentes formas de ser, trato solidario e igual, disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos y al compromiso con su cumplimiento, ¿no? Estas son manifestaciones que debe de haber en la democracia, ya que el tema
nos está indicando estas manifestaciones, tenemos que mencionarlas. La democracia como experiencia social, manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana, que es nuestro tema. ¿Cuándo ejercemos la democracia? Después de analizar las demandas sociales de los pueblos, su vinculación con la soberanía popular y la legitimación social del poder político. Es preciso reconocer que todo ello aporta a entender a la democracia como una experiencia social en la que esos y otros procesos forman parte de sus manifestaciones y expresiones cotidianas. La convivencia democrática implica aplicar los principios de la democracia en la vida diaria, en todos los diferentes espacios donde se desarrolla. La escuela, la familia, la calle, un parque, el estadio. Nosotros vivimos enseñándole a los chicos, vamos a hacer un proceso democrático, vamos a elegir al presidente de curso, vamos nosotros por elección, inclusive a las dignidades por belleza, a veces no tenemos, vamos a elegir a la madrina del equipo, vamos a hacerlo de una manera democrática y siempre te estamos recordando lo que es la democracia, perdón, a lo largo de la vida. A veces no lo entendemos así, pero te lo estoy explicando para que tú te des cuenta que nosotros la aplicamos en nuestra familia. Yo te decía, ¿no? De pronto en la familia, vamos a irnos a un paseo, como son muchos, a ver, vamos democráticamente a ver a dónde nos vamos a ir y ponen alternativas y tú eliges y el que ganó, pues esa parte van a ir a visitar. ¿Por qué? Porque así es la democracia, pues no tenemos que aceptar cuando no, nuestra decisión no ha quedado, pero si la mayoría desea, pues así debemos de ser aceptados. Y de esa manera vivimos en un mundo más tranquilo y saludable. Pues no estamos nosotros discutiendo, sino que tomamos decisiones basadas en acuerdos, ¿no? Basados en una elección que lo hacemos todos. Siempre nos gusta participar. Imagínate, cuando eligen a alguien y te imponen, es algo que no nos gusta a los seres humanos. Cuando es algo puesto por eso es que aquí cuando, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando hay una elección, cuando sacan a un presidente o pasa algo, no, que se rompe la democracia, por cierto, entonces ponen a alguien, no, van a poner ese, no, si ese no fue elegido democráticamente, que sea elegido, que se gane los votos en las urnas, que sea elegido por la decisión del pueblo. ¿Por qué hacen eso? Porque sienten que la democracia se ha roto y que necesita ser restaurada. Te molesta que esté alguien que tú no has elegido o por lo menos la mayoría no ha elegido, si no voy a entender. Entonces, por eso se defiende la democracia de una u otra manera. Bueno, la tolerancia, vamos a verla como una de las virtudes que debe tener la democracia. Es uno de los principios que consiste en permitir a los individuos acercarse sensiblemente a la esfera cotidiana del otro. Favorece la construcción de una cultura democrática en la que se comparte con lo diferente, desde lo cultural, lo religioso, lo político, lo artístico, etc. El límite de la tolerancia a lo que es imposible tolerar es aquello que va en contra de los seres humanos, como la guerra, la corrupción, la xenofobia, el racismo, la violencia en todas sus formas, la denigración humana y la exclusión o discriminación. Recordemos nosotros que la tolerancia, como ya mencioné, nos ayuda a, se puede decir, llevar en paz o tratar de respetar las decisiones de los demás. No vamos a encontrar nunca en una misma reunión, por decirte así, o un mismo espacio que estemos conviviendo, conversando en un momento dado. No vamos a encontrar gente que piense igualito a nosotros. Tendrán otras religiones, no por eso tú te vas a poner a atacarlos, no a ponerte a decir que tu religión es mejor. No, la tolerancia, por la tolerancia, tú vas a respetar la opinión de esa persona. ¿No? Porque estamos en un régimen democrático que cada cual puede elegir a qué religión pertenece, a qué partido político pertenece, cuál es su convicción política, ¿no? Hasta su equipo de fútbol. No porque el equipo de fútbol sea el contrario, le voy a caer a piedra porque está pasando por mi calle. Eso no es tolerancia, eso es una barbarie, ¿no es verdad? Todo eso nos permite la tolerancia y también está regido por el principio democrático. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos vivir en sana, si no
tuviéramos tolerancia, viviéramos en guerra con todo el mundo, que no piensa igual a nosotros, que no tiene nuestros mismos gustos, etcétera, etcétera. Nosotros compartimos con lo diferente, ¿no? Con lo que las otras personas también tienen sus predilecciones y nosotros no podemos hacer muchas veces nada por cambiar. Es bien difícil hacer cambiar a las personas que tienen una convicción ya arraigada. Entonces, hay que ser tolerante. Esa es la palabra, ¿no? Y en eso nos ayuda la tolerancia. La no violencia activa y el diálogo, ¿no? El ejercicio del respeto al otro es fundamental para crear una cultura democrática, porque concibe que los conflictos son parte de la vida y que hay que solucionarlos mediante el diálogo, ¿no? La tolerancia se desarrolla mediante la comprensión y empatía con el otro, entender sus necesidades, ceder posiciones, llegar a acuerdos y cumplirlos. Se le conoce como cultura de paz. Para vivir nosotros en un espacio social, ¿no? Para vivir en sociedad, tenemos que tener una cultura de paz, porque si no, como ya mencioné, estuviéramos en guerra con todo el mundo, ¿no? Tenemos que crear una cultura democrática, respetar las decisiones ajenas, las convicciones ajenas, las preferencias ajenas, mientras no estén tampoco dañando las nuestras, y tener una tolerancia mediante el diálogo. O sea, no es que, tú no estás de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo, mamá, y nos van a pelear, y bueno, pasan tantas cosas. No, podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo, ¿no? Entonces, tratar de evitar las situaciones conflictivas que no hacen que vivamos en paz con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros, ustedes en el caso de ustedes, con sus compañeros del colegio, de la universidad, porque están a vísperas de ir a una universidad y van a encontrar variadísimos pensamientos que no son iguales a los de ustedes. Entonces, tratemos de vivir en una cultura de paz mediante el diálogo. Aquí no es que yo te voy a pegar, yo soy más bravo contigo y yo soy más fuerte, yo te hago acá y te hago más. No, no, no. Y el diálogo debe de ser como todos los países cultos y las personas cultas que tienen pues tantos años de estudios como ustedes, ¿no? Tienen que trabajar en el diálogo para llegar a acuerdos y no a conflictos y evitar conflictos. Bueno, aquí en esta diapositiva nos habla de la solidaridad, ¿no? Dice que siempre en el transcurso de la vida suceden hechos inesperados que ponen a las personas y colectivos en situaciones difíciles y los convierten en vulnerables. La sociedad tiene la responsabilidad de cuidar a sus miembros, protegerlos y permitirles que recuperen su estado de bienestar en caso de perderlo. Por la solidaridad, ¿no? Que es un conjunto de acciones de apoyo y ayuda mutua, digamos nosotros muchas veces a mejorar la vida de otros, poniéndonos también en el lugar de esa persona. No siempre tal vez tendremos una buena posición, llega un momento dado en la vida, así es la vida, ¿no? Que tal vez tú no tienes tú en este momento lo tienes todo, pero mañana no puedes tener nada. Pero si tú has sido solidario con otras personas, pues esas personas también van a ser solidarias contigo. Y así se van a garantizar cuidar los miembros de una sociedad y mejorar su situación. Entonces, tenemos que ser solidarios, es una virtud, es un valor muy importante, ¿no? En nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra sociedad. Cuando no te has sensibilizado al ver que alguien ha perdido su casa, por decirte, un incendio, y tratas hasta de ayudarlo con un utensilio que no utilices, con una ropa que ya no utilicen tus hijos, no o tú mismo. Entonces, tratas de ser solidario en la medida que puedes. Tal vez si tienes dinero podrías darle una cantidad y si no, pues podrías darle algo que de pronto tienes en tu casa y no lo utilizas tanto, pero que tal vez esa persona sería valiosísimo en ese momento. Entonces, esa es la solidaridad, darnos la mano los unos con los otros, ser empáticos, el hoy por ti y mañana por mí, porque no creamos que, como dije, la situación toda la vida va a ser muy buena, a veces pasa que no sucede, que somos nosotros que estamos en esa situación que ya ha pasado otra persona, ¿no? Cuando nosotros somos solidarios, eso quiere decir que también nos van a ayudar en lo que en lo que nosotros necesitemos. Por la democracia social, la participación se construye con personas que son los actos de nuestra propia vida, que rompen con la sumisión y la imposición y en el ejercicio de la libertad que se permiten ser ellos mismos, construir sus sueños y tener una identidad personal. De esa manera, participar activamente
en la sociedad. O sea, la democracia social nos invita a la participación. Tenemos que hacerlo desde, como ya dije, con una preparación, participar en eventos, ¿no? Y trabajar de una manera solidaria, utilizar los valores que ya hemos visto para no tener conflictos ni problemas. Bueno, de esta manera hemos terminado con lo que hablábamos nosotros sobre hoy día lo que era, pues no, estas manifestaciones que son la democracia, te dicen los valores que debes tener para poder realizar este tipo de participación. Entonces espero que te haya sido productivo. A mí me gusta hablar mucho de la democracia, ¿no? Me gusta mucho hablar sobre este tema para que los chicos lo entiendan, lo importante que es esto, ¿no? Tener la democracia en nuestro país, conocer sobre democracia, ponerla en práctica, tener una cultura política, no que tú vayas a participar, tal vez no te gusten ese tipo de actos ni ese tipo de cosas, pero sí que conozcas cómo se desenvuelve la política en tu país para que tomes decisiones correctas, para que tú no estés ajeno a lo que pasa en el contexto en que te desenvuelves. Tal vez a ti no me gusta, no me importa, no me interesa, pero estás también jugando la vida de tu generación, estás jugando la vida de tus hijos en algún momento dado, cuando hacemos malas decisiones, que es lo que nos caracteriza a los ecuatorianos, tomar muy malas decisiones al momento de elegir. Entonces, vamos nosotros a trabajar este tema de democracia, que tú conozcas cuáles son tus opciones democráticas y qué tienes que hacer, qué valores debes de tener, ¿no? Y todo lo que debes de desarrollar para poder conocer sobre estos temas. Me ha gustado mucho esta clase, espero que la escuches con atención. Son muy pocos los chicos que veo que entran al canal y que ven la clase, pero espero que aquellos sean productivos y que reproduzcan con los demás, con las demás, con su familia, con sus compañeros, sobre estos temas de democracia. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que tengas una magnífica semana con la bendición de Dios. Gracias.